habíamos ya entrado a lo que eran la estimación de parámetros de distribuciones conocidas, ¿no? Utilizando el método de máxima verosimilitud, ¿no? El método de máxima verosimilitud lo que nos dice es que partimos de una función conjunta asumiendo el principio o el criterio de independencia. Nosotros construimos la función de verosimilitud que le hemos llamado esta L. A partir de eso hacemos un principio de optimización, ¿no? Para asegurarnos que tengamos la optimización, aplicamos el logaritmo a la función de verosimilitud y como en cálculo 1, ¿no? Derivamos respecto a la incógnita, igualamos a cero y encontramos el valor del incógnito, que en este caso ese valor es para nosotros una estimación. Esa era la idea del método de máxima verosimilitud. Dependiendo de la función, este trabajo o este método puede llegar a ser un tanto pesado, ¿no? Han visto que se requiere propiedades de logaritmos, se requieren propiedades de derivadas, ¿no? Y una serie de pasos. Y entrando a un nuevo método, ¿no? que tiene tal vez una mayor... es más sencillo que el método de máxima verosimilitud, pero no es tan potente como el de máxima verosimilitud. Y bueno, esto también viene en el sentido de que el método de momentos aparece primero que el método de máxima verosimilitud, ¿no? Por 1894, y el que lo propone justamente fue Pearson, y luego Fisher lo concretiza a partir de 1912 y una serie de trabajos hacia adelante, ¿no? Estos métodos que estamos aprendiendo están íntimamente vinculados a la estimación de parámetros en funciones que conocemos de alguna manera, ¿no? Ya en el caso práctico, muchas de las funciones que hemos visto muchas de las funciones que hemos visto en estadística 1 tienen su propio estimador de momentos y su propio estimador de máxima verosimilitud. Vemos el principio del estimador o del método de momentos para hacer la estimación, ¿no? Vamos a, vamos a recordar un poco, ¿no? Recordar que, recordar que para una variable aleatoria, los momentos respecto al origen, son, tenemos que empezar a recordar el principio de momentos. El primer momento, el primer momento respecto al origen, es algo que nosotros trabajamos mucho, ¿no? Es esperanza de X. Ese es el primer momento respecto al origen. Hay dos tipos de momentos, ¿no? Están los momentos respecto al promedio y están los momentos respecto al origen. Respecto al origen, normalmente el origen es cero, entonces ¿no? Esto elevado a 1 es simplemente la esperanza de X, digamos, ¿no? Ese es el primer momento. Respecto al origen, en el sentido de que el X no se diferencia con nada, ¿no? El segundo momento, el segundo momento es básicamente la esperanza de X al cuadrado, ¿no? La esperanza de X al cuadrado. Ese es el segundo momento. Y ya se dan cuenta que si hablamos, digamos, de otros momentos, ¿no? Podemos pensar no sé, el caésimo o el tésimo, ¿no? Podemos pensar en el caésimo momento, el caésimo momento, y no será nada más que la esperanza de X a la K, ¿no? Este es el caésimo momento. La definición de los momentos de una variable aleatoria, los de origen al menos, son estas simplemente, ¿no? La esperanza de X al cuadrado, la esperanza de X elevada a la K, ¿no? En el caso
continuo, ustedes recordarán que la esperanza se obtiene como la integral de x por la función de x diferencial de x, ¿no? Esa era la idea básica en el caso continuo. Cuando tenemos la esperanza de x al cuadrado es algo similar, solo que en vez de esta x ahora tengo x al cuadrado, ¿no? Respecto a el recorrido de la variable aleatoria, ¿no? Y lo mismo sucederá con el késimo momento. Esos son los momentos respecto al origen, ¿no? Son los momentos respecto al origen. Ya, eso simplemente para recordar. Vamos a empezar a introducir a los elementos, ¿no? Sea x1, x2, vamos a irnos directamente punto, punto, punto hasta un xn. x1, x2 hasta xn. Una muestra aleatoria, ¿no? Una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? De tamaño n. De una variable aleatoria x, ¿no? En x1, x2 hasta xn, una muestra aleatoria de tamaño n de una variable aleatoria x, ¿no? Igual podríamos decir sea x variables aleatorias, ¿no? Variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas de tamaño n de una variable aleatoria x que se distribuye algo, digamos, ¿no? Todavía no sabemos nada de x, solo que es una muestra aleatoria de tamaño n y cada una tiene una misma x, digamos, que tiene como distribución. Ahora, igual nosotros alrededor de estas x, ¿no? Podemos definir, ¿no? Definamos, ¿no? Definamos los primeros k momentos de la muestra, ¿no? Los primeros k momentos de la muestra respecto al origen, ¿no? Respecto al origen, como vamos a hacer lo mismo, pero ahora sobre la muestra, ¿no? En el caso de la variable aleatoria, esto viene de la definición de la variable aleatoria como tal, ¿no? De ahí viene la esperanza de x, la esperanza de x al cuadrado, la esperanza de x a la k, que finalmente son los momentos respecto al origen de una variable aleatoria. Si nosotros ahora consideramos una muestra aleatoria de n elementos de una variable aleatoria x cualquiera, y queremos obtener sus momentos, pero ya de la muestra aleatoria como tal, igual vamos a tener momentos, ¿no? Vamos a tener el primer momento, igual que antes, pero ahora respecto a la muestra aleatoria. Vamos a tener el segundo momento también. Y vamos a tener el késimo momento, ¿no? Vamos a tener también el késimo momento. Pero ahora trabajando en la muestra. Y algo que es importante acá mencionar es que estos momentos que se obtienen respecto a la muestra nos generan un espacio conocido, ¿no? Porque cuando seleccionamos la muestra, n puede ser 100, 20, 10, ¿no? Es un número entero, ¿no? El tamaño de la muestra. Entonces, por el mismo hecho, los momentos que nosotros obtengamos van a estar en la nomenclatura de las variables aleatorias discretas, más o menos, ¿no? Esa es un poco la idea, porque voy a poder ver cierta cantidad de elementos en la muestra, ¿no? x1, x2, x3 hasta la xn. Vamos a definir al primer momento respecto el origen, al m0, al primer momento, al m1. Los momentos respecto al origen en la muestra son sus equivalentes, pero ya pensando en el caso la muestra, ¿no? La sumatoria n igual a 1 hasta n, ¿de quién? De los x sub i dividido entre n. ¿Recuerdan? Ese no es nada más que el promedio, ¿no? Es la definición del promedio.
que es muy parecida a la definición de lo que hace la esperanza de X, ¿no? Son homónimos de alguna manera, una en una variable aleatoria y otra en observaciones ya con información, ¿no? Entonces es lógico pensar que la esperanza de X, el primer momento en la muestra será igual al promedio, ¿no? Que es este. M1 es el primer momento. El segundo momento es muy parecido y lo único que cambia en el segundo momento es el exponente, ¿no? Para el segundo momento las x y además están elevadas al cuadrado, ¿no? Las variables que están en la muestra, ¿no? Y de manera ya general, podemos pensar en el décimo momento, con las x elevadas acá, ¿no? Con las muestras elevadas acá. Y en este caso, en realidad, esto funcionaría para eh, cuantos momentos nosotros definamos, ¿no? De manera general, tendríamos esta fórmula, la MK, para el momento késimo que nosotros definamos, donde el K puede tomar valores desde el 1, 2, y ahí en adelante, ¿no? Toma valores justamente enteros. Ya. A ver, algo más que mencionar acá. Estos valores, ¿no? De la esperanza de x o la esperanza de x al cuadrado o la esperanza de x a la k, formalmente son momentos alrededor de la variable aleatoria. Lo que nos devuelven, ¿no? Lo que nos devuelven finalmente son parámetros, ¿no? Son parámetros. Esos parámetros, en el caso de la esperanza de x, ¿no? Le hemos llamado mu, ¿no? Por convención, a la esperanza de x le hemos llamado mu. Eh, lo otro que podríamos pensar es que el segundo momento será una especie de mu en el segundo momento, no mu cuadrado, sino mu del segundo momento. Este mu sería el mu del primer momento, ¿no? Primer momento, segundo momento. Y la esperanza de x elevada a k para nosotros podría ser mu del momento késimo. Tratando de utilizar la notación que veíamos introduciendo del mu, ¿no? Ya, entonces, pensando que ya tenemos este recordatorio y esta introducción de los momentos respecto a la muestra, lo que podemos ver ahora es el planteamiento que ponía Pearson al momento de plantear esto, ¿no? Y decía, bueno, si nosotros queremos estimar algunos parámetros de nuestra población, entonces, ¿por qué no igualamos los momentos de la función paramétrica y los momentos de la distribución muestral? Eso es básicamente lo que nos pedían, ¿no? Partiendo de este principio, ¿no? Los parámetros, ¿no? Los parámetros. O bueno, ya, los momentos, ¿no? Los momentos mu de k, ¿no? Los momentos mu de k que son de la función básicamente, ¿no? Los momentos mu de k de la población serán, ¿no? Serán funciones, serán funciones, serán funciones de los, serán funciones de los parámetros desconocidos, ¿no? Serán funciones de los parámetros desconocidos. Estamos asumiendo que mediante los mu's, ¿no? Mediante los distintos momentos, vamos a poder armar una función de tal manera que los parámetros, ¿no? Los titas de la función sean las medidas de interés, sean las incógnitas en este caso.
lo que nos plantean que al igualar, ¿no? Al igualar estos momentos, ¿no? Estos momentos muestrales, ¿no? Al igualar estos momentos muestrales con los poblacionales, igualamos estas m's con estas mu's finalmente. Y vamos a poder armar, ¿no? Vamos a poder construir un sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones, cuántas incógnitas se defina con la distribución de X, ¿no? Vamos a poder construir un sistema de ecuaciones de cuántas incógnitas se defina con la distribución de X. Ya está, ¿no? Ese es básicamente el principio del método de momentos, ¿no? Vamos a igualar los momentos poblacionales, los mu's, con los momentos muestrales, con las m's, y vamos a despejar básicamente la función en términos del parámetro de interés, ¿no? Asumiendo que los parámetros son las incógnitas y que las variables, las X que vayan apareciendo, son observables al momento de recolectar la muestra, ¿no? Ese es el principio básico de esta parte. ¿Ya? Así que, a ver, podemos ver un ejemplo, tal vez uno muy sencillo, para que vean que este método de momentos es bastante práctico, pero tiene sus limitaciones también, ¿no? Si recuerdan la pasada clase hicimos esto de la normal, que era relativamente largo, pero esta, por ejemplo, ¿no? Que esta era igual medio larga, pero eh, la veremos. Como esta la teníamos por el método de máxima verosimilitud, que era una exponencial, haremos la misma, pero con el método de momentos, para ver qué es lo que nos dice, ¿no? Ejemplo, sea x1, x2 hasta una xn, variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, que cada una de estas x se distribuye exponencial con parámetro lambda, encontrar el estimador de lambda empleando el método de momentos, ¿no? Eso es lo único que cambiaría, empleando el método de momentos. Empleando el método de momentos. Solución, basta con iniciar recordando que cuando una variable aleatoria se distribuye exponencial, su función de densidad, ¿no? En este caso como es continua, tiene esta forma. Lo primero que tenemos que plantearnos en el método de momentos es cuántas incógnitas vamos a resolver, ¿no? Con cuántas incógnitas estamos trabajando. De esta función, ¿no? De esta función de la exponencial, tiene un solo parámetro, ¿no? Entonces, tiene un solo parámetro que es el lambda, que nosotros no lo conocemos. Lo que plantea el método de momentos es, bueno, para conocer ese lambda, como es un solo parámetro, debería bastar con comparar un solo momento, ¿no? El primer momento poblacional con el primer momento muestral, ¿no? Igualamos eso y despejamos el parámetro. Así que lo que deberíamos hacer, ¿no? En la práctica es, debemos encontrar la esperanza de X. Esa la tenemos que igualar al primer momento de la muestra, ¿no? Al primer momento de la muestra. O lo que es lo mismo, ¿no? El primer momento de la muestra para nosotros era simplemente la sumatoria, ¿no? Pero a ver, para eso necesitamos encontrar la esperanza de X, ¿no? Recuerda que es igual la esperanza del exponencial. La esperanza de X. X se distribuye exponencial, entonces, ¿cuál será su valor esperado, ¿no? La esperanza de X. Si no, recordamos, la otra opción es
integrar, ¿no? Integramos de cero hasta el infinito. Integramos de cero hasta el infinito la función de densidad, que vendría a ser todo esto. Todo esto multiplicado por x, ¿no? Diferencial de x. Si no recordamos a qué es igual la esperanza, entonces la resolveremos. El primer paso, como es un solo parámetro, bastaría con resolver esto, igualar, y con eso ya podemos ver, ¿no? Cuál es el resultado. A ver, unos 2 minutos les dejo para que o resuelvan la integral o recuerden a qué es igual la esperanza de la exponencial, ¿no? Unos 2 minutitos. Ya, veremos. Ahí Luis Fernando nos decía que es uno sobre lambda y sí, ¿no? Si recuerdan sus clases de estadística 1, esto debería ser igual a 1 sobre lambda. Esa es la esperanza de una... Sí, como dice Jorge Ariel, la esperanza de la Poisson, perdón, del exponencial es 1 sobre lambda, ¿no? Con eso ya tenemos todo, entonces lo que deberíamos, ¿no? Igualando, ¿no? Igualando los momentos. Lo que nos dice el método de momentos es que igualamos esta esperanza, que es finalmente 1 sobre lambda. 1 sobre lambda. Lo igualamos al momento muestral, ¿no? Y el momento muestral 1 es el promedio simplemente, ¿no? La sumatoria en la muestra de los xi dividido entre n, ¿no? Y de esto despejamos el lambda, ¿no? Despejamos el lambda. Si despejamos lambda, ¿cuál es el resultado? Sería 1 dividido entre toda esa fracción, que igual la podríamos escribir como el promedio simplemente, ¿no? Es 1 dividido entre toda esa fracción, y esto nosotros lo podríamos escribir como 1 dividido la media muestral, ¿no? La x bar, ¿no? 1 dividido entre x bar. Entonces ya hemos encontrado a lambda, como ya lo hemos despejado, le vamos a poner un sombrero en el sentido de que es un estimador, ¿no? Es un estimador. Y es un estimador porque su valor dependerá de las diferentes muestras, ¿no? De las diferentes posibles muestras que se generen al momento de extraer la muestra aleatoria, ¿no? Pero ya tenemos una forma para lambda, ¿no? Que es 1 sobre x bar, ¿no? 1 sobre x bar. Si nosotros vemos el mismo ejercicio, pero para la función de verosimilitud, ¿no?
para el método de máxima verosimilitud, van a ver que igual, ¿no? Para el método de máxima verosimilitud, el resultado era lambda es igual a 1 sobre la media muestral. Y ahí teníamos una serie de poquitos más pasos, ¿no? Y en el caso del método de momentos, el estimador es igual, 1 sobre la media muestral. Parece que es un poco más sencillo, ¿no? Que el caso del método de máxima verosimilitud, ¿no? Esa es una buena señal. Sin embargo, el método de máxima verosimilitud tiene la particularidad de que tiene un proceso de optimización dentro de su hermenéutica o su metodología, ¿no? Y por eso, normalmente no siempre los estimadores que se obtengan por momentos y máxima verosimilitud van a ser los mismos, ¿no? No siempre. Y cuando eso suceda, hay propiedades en la estadística que justamente muestran que el de máxima verosimilitud por el principio de optimización es el mejor, ¿no? Acá estamos igualando momentos, ¿no? Que no necesariamente pasa por un principio de optimización, necesariamente. Ya, ese es el método de momentos básicamente. Tal vez podemos hacer algún ejemplo más, ¿no? Para ir mirando. Podemos ir viendo algún ejemplo más. A ver, ejercicio para ustedes, ¿no? Un ejercicio para ustedes. Ejercicio. De alguna distribución que no hayamos visto todavía. Porque de la normal va a seguir el mismo paso, ¿no? Cuando veamos, por ejemplo, funciones que tengan dos incógnitas, como es la normal, que trabaja con mu y sigma cuadrado, lo que hay que hacer es armar un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Acá era sencillo porque había una sola incógnita. Si tuviéramos dos, entonces tenemos que armar los primeros momentos, los igualamos y también igualamos los segundos momentos. Y de ahí despejamos el mu y despejamos el sigma y con eso tendríamos la estimación por el método de momentos para el mu y para el sigma, ¿no? Esa básicamente sería la idea en este caso. Ya, a ver, podemos ir viendo algún ejemplo adicional. Ya, veremos esta. Sea x una variable aleatoria, ¿no? Sea x una variable aleatoria geométrica, ¿ya? Geométrica. Una variable aleatoria geométrica con parámetro p. Con parámetro p. Un parámetro p encuentre un estimador, ¿no? Encuentre un estimador de p, encuentre un estimador de p mediante el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud en base a una muestra aleatoria, ¿no? En base a una muestra aleatoria de tamaño n. Ya, ese que sea nuestro ejercicio para cesar este método más y después ya nos centramos a los estimadores por intervalos. A ver, les voy a dar unos 10 minutos para que vayan pensando y resolviendo y me dicen cuál es el valor, ¿no?
Me dicen cuál es el valor. Les voy a poner la función para que lo tengan. La distribución geométrica es el número, se la puede leer de diferentes formas, ¿no? Eh, Como el número de fallas antes de que ocurra algo, ¿no? O el número de intentos también. En cualquiera de los casos, lo que varía básicamente es el rango de la variable aleatoria, ¿no? Vamos a poner sea, o bueno, recordar, ¿no? Recordar que si X se distribuye geométrica con parámetro P, ¿no? Si X se distribuye geométrica con parámetro P, entonces la distribución de X está dada por, ¿no? Entonces su distribución de probabilidades voy a usar nuestras dos notaciones, ¿no? Cualquiera de esas dos. Es relativamente sencilla su notación, es 1 menos p elevado a la x multiplicado por p, ¿no? Multiplicado por p. Esto para x estos para x que están en 0, 1, 2, hasta el infinito. Ya, esa es la distribución geométrica, ya tiene la forma del p. Lo que hay que hacer ahora es encontrar el estimador de p bajo el método de momentos y bajo el método de máxima verosimilitud. ¿Ya? Entonces, les voy a dar unos 10 minutitos y me dicen cuáles son, ¿no? En ambos casos, para ambos métodos, cuál es el valor, ¿no? Y de ahí entramos al siguiente punto. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene la estimación de P para el método de momentos o para el método de máxima verosimilitud? ¿Alguien tiene algún candidato? ¿Algún valor? Ahí, Luis Fernando tiene un candidato que es 1 sobre la media muestral más 1, ¿no? Ya, para ambos casos. Ya, súper. ¿Alguien más tiene algún otro valor? ¿Alguna otra estimación? Ya, a ver, lo resolveremos rápidamente conmigo. Vamos a poner, ¿no? Recordar, recordar que la esperanza de x, ¿no? La esperanza de una geométrica definida como está es 1 menos p sobre p, ¿no? Esa es la definición de la esperanza de una geométrica. Si no, hay que resolver y encontrar ese valor, ¿no? Pero
Como eso ya se ha hecho en estadística uno, vamos a asumir que esta es la esperanza de x, ¿no? Uno menos p sobre p. Por el método de momentos, por el método de momentos, ¿no? Por el método de momentos, ¿qué debería suceder? Que esta esperanza, esta uno menos p sobre p, es exactamente igual al primer momento, que es exactamente igual al primer momento, ¿no? de la muestra. Y en el caso de la muestra, el primer momento es x barra, ¿no ven? El primer momento es x barra, por lo que hemos visto más antes también, ¿no? El primer momento es x barra. Si despejamos p de esta ecuación, deberíamos tener el estimador de p bajo el método de momentos. Si despejan p de esta ecuación, van a encontrar que esto es justamente lo que su compañero decía, ¿no? 1 de sobre x barra más 1, ¿no? P sombrero había sido 1 sobre x barra más 1. El método de momentos es bastante directo para esto, ¿no? Ahí tenemos el estimador del método de momentos. Lo que nos quedaría es encontrar el mismo estimador, pero bajo el método de máxima verosimilitud, ¿no? Por el método de máxima verosimilitud, para el método de máxima verosimilitud son más pasos, ¿no? Primero tenemos que encontrar la función de verosimilitud. Esa la voy a copiar acá. El primer paso es encontrar AL de P, que no va a ser nada más que la productoria en I igual a 1 hasta n de la función para cada una de las x, ¿no? Para cada xi. Por definición de productorias, lo que tendría es la misma base, 1 menos p, elevado a la sumatoria de s en xi, ¿no? La sumatoria sobre la muestra de las xi. Todo esto multiplicado por p elevado a la n, ¿no? Ya está, ya tendría la función de verosimilitud, la L. El siguiente paso es sacarle el logaritmo a esto. Sacarle el logaritmo. Sacarle el logaritmo a esto. Por definición de los logaritmos, la sumatoria, toda esta se puede bajar, ¿no? Se va y tendríamos algo así, ¿no? Ahí está, ¿no? N veces el logaritmo de P, y está, ¿no? Lo siguiente que nos queda es esto derivar respecto de la incógnita, que en este caso es P. Lo que nos quedaría es hacer la derivada de esto respecto P. Y si seguimos la derivada, tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos algo así.
por la regla de la cadena en negativo de la sumatoria y todo lo demás, ¿no? Entonces, para encontrar el estimador de P, lo único que tenemos que hacer esto es igualar a cero y despejar el P, ¿no? Despejar P. Al momento de despejar P van a darse cuenta que todo se parece mucho al estimador de momentos, ¿no? Exactamente el método de máxima verosimilitud y el método de momentos generan la misma estimación, ¿no? La misma estimación. P sombrero es igual a 1 sobre x barra 1, ¿no? Más 1. Y está, ¿no? Ya tenemos con eso los dos métodos de estimación para esta función geométrica. Ya. Preguntas, dudas, comentarios antes de cerrar esto de los estimadores puntuales, ¿no? Lo que hemos hecho es en realidad cubrir con todo este punto de los estimadores puntuales, qué es un estimador insesgado, qué es un estimador eficiente, qué es el esbor cuadrático medio, qué es la cota de Cramer-Rao, el método de máxima verosimilitud y ahora el método de momentos. No sé si alguien tiene alguna consulta, comentario antes de pasarnos al siguiente punto. Ya, Luis Fernando pregunta si fueran para dos parámetros por el método de momentos, ¿sería de igual manera? Sí, de hecho sí. Lo que habría que hacer, a ver, ahí les puedo dejar como una tarea esto, que igual van a ver que es bastante sencillo, una tarea para practicar, ¿no? No por evaluación, ¿no? Sea, voy a copiarme el texto de acá, muy parecido. Tarea Cx una variable aleatoria normal, ¿no? Sea una variable aleatoria normal con parámetro, y ahí recordarán que la normal tiene dos parámetros, el parámetro mu y el parámetro sigma cuadrado. Sigma cuadrado, ¿no? Y parámetro sigma cuadrado. Encuentre el estimador de mu y sigma cuadrado mediante el método de momentos y el método, bueno, mediante el método de momentos, ¿no? En base a una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? Este ejercicio lo hemos hecho, pero para el método de máxima verosimilitud, ¿no? En el caso de la normal es parecida, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y por dónde viene esto? Primero, la esperanza de x, ¿no? La esperanza de x hay que igualar al primer momento. En el caso de la normal, la esperanza de x es igual a mu. Eso lo igualamos a la media muestral, ¿no? Ahí ya tenemos la forma de mu, ¿no? Sumamente directo, ¿no? No hay que ni siquiera hacer más. Mu es igual a x bar. La del segundo momento, ¿no? La del segundo momento debería ser, tenemos que encontrar a la esperanza de x al cuadrado para una normal, ¿no? La esperanza de x al cuadrado para una normal. Y a esta la tenemos que igualar con la sumatoria sobre la muestra de las xy al cuadrado sobre n. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En este caso. Apoyándonos de la primera ecuación en la segunda, resolver este sistema de ecuaciones para despejar sigma, ¿no? Ahora, acá no aparece sigma, ¿no? Entonces, hay que hacerla aparecer de alguna manera, ¿no? Hay que hacerla aparecer de alguna manera y ahí el artificio es, por ejemplo, ¿no? Recordar que sigma cuadrado, en el caso de la normal, no es nada más que la esperanza de... Lo voy a poner directamente así, ¿no? La esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, esto al cuadrado, ¿no? Esto es igual a la esperanza de x al cuadrado
menos mu al cuadrado, ¿no? Mu al cuadrado. Ahora, como ya sabemos que mu es x barra, ¿no? Como ya sabemos que mu es x barra, esto sabemos que es equivalente, lo voy a poner así como, este es equivalente a x barra al cuadrado, ¿no? X barra al cuadrado. Ahí ya tenemos una forma del sigma cuadrado, ¿no? El sigma cuadrado había sido la esperanza de x al cuadrado menos x barra al cuadrado. Esto de x barra por lo de aquí arriba, ¿no? Que el mu es igual a x barra. Entonces, si despejo x, esperanza de x al cuadrado, voy a tener sigma cuadrado más x barra al cuadrado, ¿no? Entonces eso lo pongo acá, despejo sigma y veo que sale, ¿no? Es igualito, ¿no? Solo que hay que, según la función que sea, hay que buscar maneras de que aparezcan las incógnitas, ¿no? En este caso, que el sigma aparezca. La normal, digamos, después la Fisher, son las que tienen dos parámetros, ¿no? La uniforme. Con tres parámetros no hemos visto ninguna función hasta ahora, ¿no? Así que, sí, hasta dos, digamos, llegaría y sería este es el procedimiento, ¿no? Habitual. Ya, ¿alguna pregunta más? No, de nada, Luis Fernando. ¿Alguna consulta, duda? ¿Todo bien? Ya, Todo claro, le dicen. listo. Vámonos al siguiente punto. Acá la teoría va a ser relativamente corta. Entender esto es bastante sencillo. Y después, lo complicado de esto a veces es la aplicación, porque hay muchas fórmulas para esto, ¿no? Dependiendo de lo que uno esté haciendo, ¿no? Así que vamos a ver la estimación por intervalos de confianza, ¿no? Por intervalo de confianza, por intervalos de confianza. Intervalos de confianza. Da. Lo que hemos ido aprendiendo en este capítulo, incluso en el anterior cuando veíamos el tema de las medias muestrales, o de las distribuciones muestrales, es que, digamos, ¿no? Si yo quiero conocer la media de una población, ¿no? Si yo quiero conocer la media de una población, digamos, la media de edad de una población, la mejor manera, un indicador así por copia, es la media muestral, por ejemplo, ¿no? Y sucedía que ambos estimadores eran buenos, ¿no? La media muestral, como ven en muchos casos, siempre es el mejor estimador para la media poblacional, ¿no? X barra mu, ¿no? Eso se daba, ¿no? Entonces, en esta idea que hemos ido viendo, cuando nosotros tenemos un parámetro de interés, ¿no? Un parámetro poblacional de interés, y nosotros queremos estimar a ese parámetro con un valor, con un solo valor en la muestra, eso normalmente es una estimación puntual, ¿no? Es una estimación puntual. Yo saco la media muestral, me sale un número y digo, ¿no? La estimación de la media es de 30, ¿no? La estimación de la media es de 35, de 25, de 20, digamos. Yo voy dando un número, ¿no? En base a la muestra que salga. Esos son los estimadores de tipo puntuales. La otra corriente, ¿no? Más que otra corriente, tal vez complementarios, ¿no? a este concepto de la estimación puntual, es la estimación por intervalos de confianza. Donde lo que nos dice es, bueno, no nos basemos, no nos basemos en un solo estimador, ¿no? Pensando que las distribuciones muestrales generan muchas muestras posibles y por tanto muchas estimaciones. Mejor que dar un solo punto, es mejor dar un intervalo donde nosotros creemos que se encuentre el verdadero valor del parámetro. Y qué mejor si este intervalo que nosotros definimos, ¿no? Que este intervalo que nosotros podamos dar, tiene cierta
confiabilidad o cierta legitimidad o cierta valoración, ¿no? Ahí entra este concepto de confianza, ¿no? En estadística que en realidad se la define numéricamente. Esto en el entendido de que muchas veces una estimación puntual a veces no proporciona la información suficiente, ¿no? Puede ser dudosa incluso. Entonces es mejor tener un intervalo, digamos, una estimación que nos dé un rango de posibilidades, ¿no? Al menos un extremo inferior y un extremo superior donde se mueva algún valor, ¿no? Así que podemos empezar a dar algunas pautas, ¿no? Para construir, ¿no? Para construir un intervalo de confianza. Para construir un intervalo de confianza del parámetro desconocido. Vamos a volver a nuestra notación genérica, ¿no? Parámetro θ, el parámetro poblacional, ¿no? Desconocido θ. Se debe encontrar dos estadísticas, ¿no? Se deben encontrar dos estadísticas que les vamos a llamar L y U, ¿no? L y U, tales que satisfagan, o bueno, sí, cumplan, ¿no? Estos valores satisfacen este principio, ¿no? La probabilidad, ¿no? La probabilidad de que en las distintas muestras, o estimaciones muestrales, el parámetro de interés se encuentre entre estos dos valores, ¿no? Se encuentra entre L y se encuentra entre U, ¿no? Se encuentra entre L y U, y esto lo podemos escribir mejor como menor o igual, ¿no? Si nosotros encontramos los valores L y U que garantizan que esta probabilidad sea alta, eso es lo que quiero, ¿no? La probabilidad de que esta probabilidad sea alta, en el sentido de que L y U son cuotas máximas, ¿no? Son cuotas máximas. Yo le puedo dar esta condición. Quiero que la probabilidad de que el parámetro desconocido se encuentre entre las estadísticas L y U tenga una probabilidad de 1 menos alfa, ¿no? 1 menos alfa. Pensando que este criterio de 1 menos alfa va a estar asociado a la confianza que yo le voy a otorgar, ¿no? A la confianza que yo le voy a otorgar. Mientras más alto sea esta probabilidad, ¿no? Mientras más cercano a 1 sea, porque es una probabilidad, entonces pensaríamos que este intervalo es mejor, ¿no? Es mejor. Mientras más bajo es esta probabilidad, este intervalo no es muy probable, digamos, ¿no? No es tan bueno. Esos dos principios es importante. Hay algunas cosas que rescatar acá, ¿no? Primero, este intervalo que estamos dando, ¿no? Voy a poner el intervalo, ¿no? El intervalo para ir presentando muchos de los elementos que están acá, ¿no? Este intervalo, ¿no? El intervalo se llama intervalo de confianza. Intervalo de confianza del, ¿no? Y aquí entra el juego el 1 menos alfa, ¿no? Como esta es una probabilidad, imaginemos que lo multiplicamos por 100, ¿no? Y este intervalo que nosotros encontremos, ¿no? θ entre L y U, se llama intervalo de confianza con confiabilidad igual a 100 por 1 menos alfa. Por 100 de 1 menos alfa. Acá el criterio de este 1 menos alfa
Es a veces bien habitual, ¿no? En las ciencias sociales, un alfa, normalmente la confiabilidad que se agarra es del 95%, ¿no? Eso significa que para que esto dé 95% o 95, alfa debería valer 0.05, ¿no? Alfa debería valer 0.05. En las encuestas electorales han debido ver bastante de las fichas técnicas donde dicen, ¿no? Esta encuesta fue realizada con estos criterios, con el 95% de confiabilidad, digamos, ¿no? Al final lo que nos están diciendo es el valor, nos están revelando el valor de alfa, ¿no? Un valor habitual para alfa en los estudios sociales es de 0.05. En estudios más del campo exacto, como, no sé, la medicina, todo el tema de las vacunas, ¿no? El alfa es muy, muy pequeño, ¿no? Es 0.001, ¿no? O más ceros, ¿no? Mientras más ceros, más confiabilidad, más seguros de la amplitud del intervalo para tomar decisiones importantes, ¿no? Así que ahí el alfa es importante en ese sentido, ¿no? El alfa normalmente recibe el nombre de significancia, ¿no? Y el 1 menos alfa recibe el nombre de confianza, ¿no? 1 menos alfa, confianza para nosotros, ¿no? De manera individual, el alfa recibe el nombre de significancia, que ahora no vale la pena entrar en detalle porque al alfa lo vamos a ver muchas veces en el siguiente capítulo cuando veamos test de hipótesis, ¿no? Ahí cobra más relevancia y tiene una profundidad estadística mayor, ¿no? Ya. Después vamos a decir que a L, ¿no? A L se lo conoce, ¿no? Se lo conoce como límite inferior, ¿no? Como límite inferior. Como límite inferior y U como límite superior, ¿no? Como límite superior. L va a ser nuestro límite inferior y U va a ser nuestro límite superior. Nuestro límite de confianza inferior y superior, digamos, ¿no? Igual. Ahora, esto es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Que cuando nosotros trabajemos cuando nosotros trabajamos con muestras, ¿no? Con distribuciones muestrales, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con distribuciones muestrales, este L y este U podrían ir variando para cada muestra también, porque son estadísticas, las estadísticas son funciones de la muestra, así que igual finalmente son estimaciones, ¿no? Son estimaciones. Lo que sí tratamos de hacer es que para una muestra dada, esta estimación al menos garantice la propiedad de 1 menos alfa, ¿no? La propiedad de confiabilidad. Esto significa, ¿no? Esto significa de alguna manera que un intervalo de confianza no necesariamente se la tiene que leer como una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Esto no necesariamente se lo tiene que ver como una probabilidad de ocurrencias, sino que como una sucesión de eventos posibles, ¿no? En el sentido de que, digamos, ¿no? Si yo les diera un intervalo, ¿no? de edad, ¿no? Yo digo que la edad del curso a un 95% está entre 18 años y 23, digamos, ¿no? Digamos que yo les digo eso, ¿no? En un estudio les digo que haciendo una estimación con una muestra en el curso, he encontrado que las edades en el curso se encuentran entre 18 y 23 años a un 95% de confiabilidad, ¿no? Esto no significa que el 95% de estudiantes estén entre 18 y 23, ¿no? Eso no significa, ¿no? Uno. Tampoco significa que la probabilidad de encontrar a una persona de 18 a 23 años en la población es del 95%, ¿no? Tampoco significa eso. Lo que significa el límite
de confianza, ¿no? Los intervalos de confianza, perdón, ¿no? En este caso es que si nosotros repitiéramos muchas veces este experimento, ¿no? Es decir, si yo sacara una muestra, sacara muchas más muestras, ¿no? Por decir, sacara 1000 muestras, ¿no? 1000, 2000, 500 muestras, ¿no? Si voy sacando muchas muestras, con seguridad, ¿no? Con seguridad, en el 95% de esas muestras que yo obtenga, el verdadero valor del parámetro va a estar contenido en este intervalo, ¿no? Porque el intervalo es respecto al parámetro, ¿no? No es respecto a la información que está acá, sino es respecto al parámetro. Entonces, si yo sacara muchas muestras posibles, ¿no? Sacara muchas muestras más, ¿no? Sacara 10, 20, 30 muestras, 1000, 500 muestras, el 95% de las veces, ¿no? De esos casos, el parámetro va a estar contenido de esas muestras entre estos dos números, ¿no? Eso es lo que nos dice finalmente un intervalo de confianza, ¿no? Lo podemos esto sintetizar en una oración, ¿no? Como la interpretación del intervalo. La interpretación del intervalo. La interpretación del intervalo. A ver, podemos decir, ¿no? La interpretación del intervalo de confianza. La interpretación del intervalo de confianza. Confianza, ¿no? Es que si se coleccionan, ¿no? Si se coleccionan muchas muestras, ¿no? Si se coleccionan muchas muestras aleatorias, ¿no? Muchas muestras aleatorias, y se calcula un intervalo de confianza del, ¿no? Y se calcula un intervalo de confianza del del 100 por 1 menos alfa, ¿no? De cuál nivel de confianza se defina, ¿no? Y se calcula un intervalo de confianza del 100%, el 100% en tita de cada muestra. En tita de cada muestra. Entonces 100 por 1 menos alfa por ciento de estos intervalos, ¿no? 100% de estos intervalos contendrán el verdadero valor de tita, ¿no? Contendrán el verdadero valor de tita. Esto porque finalmente cada muestra que nosotros obtengamos va a tener su propio intervalo de confianza, ¿no? Si nosotros repetimos esto muchas veces, lo que aseguramos es que el 95% de esos intervalos va a contener al parámetro de interés, ¿no? En este caso va a contener al parámetro tita. Va a contener al parámetro tita. Ahora, la interpretación puede ser un tanto medio abstracta, ¿no? En el sentido de que nos dice que el intervalo de confianza es que si se coleccionan muchas muestras aleatorias, si se calcula un intervalo de confianza del 100%, del 101 menos alfa por ciento, en tita de cada muestra, entonces de todos estos intervalos el 95% va a contener el verdadero valor de tita. Nos dice que tenemos acceso a muchas muestras, ¿no? Por eso es algo abstracto en el sentido de que en la práctica solo tenemos acceso a una muestra, ¿no?
En la práctica solamente tenemos acceso a una muestra y nosotros calculamos el intervalo de confianza de esa muestra, ¿no? Puesto que es el que nosotros tenemos a mano, ¿no? Lo que podría ocurrir es que ese intervalo que nosotros hemos calculado, ¿no?, tenga justamente al parámetro, ¿no?, sea parte de ese 95% de intervalos que tiene el parámetro, o en algún caso no lo tenga, digamos, ¿no?, pensando en un 5% si nuestra confianza fuera al 95%. Así que ese fenómeno va a ocurrir eventualmente, ¿no? Un intervalo de confianza, como tiene como origen una probabilidad, no, por más alto que sea, no garantiza, de todas las formas, pero sí nos da cierta certidumbre, ¿no? Sí nos da cierta confiabilidad de que contiene el parámetro de interés, ¿no? De que contiene el parámetro de interés. Estos intervalos, ¿no?, este intervalo que estamos viendo, normalmente es un intervalo de dos lados, ¿no?, que tiene un límite inferior y tiene un límite superior, ¿no? Un límite así de inferior de lower y un límite superior de upper, ¿no ven? Inferior y superior. Hay otros intervalos que solamente tienen límites superiores o inferiores, ¿no?, pensando que no necesitamos las dos colas, digamos, ¿no?, el inferior y el superior. Estos son los más usuales, ¿no? Estos son los más usuales, pensando que siempre, en la mayoría de los casos y en la mayoría de los ejemplos que nosotros vamos a ver ahora, siempre estamos interesados en los parámetros de siempre, digamos, ¿no? La media, una diferencia de media, una proporción, una diferencia de proporciones, tal vez un cociente entre varianzas. Nosotros giramos en esa línea, ¿no? Si tuviéramos otro parámetro de interés con otras características, ya nos interesaría otro valor, digamos, ¿no? Si por ejemplo nuestro estimador está acotado hacia el cero, no nos interesa solamente la cota superior, no la inferior, por ejemplo, ¿no?, porque está acotado en cero, ¿no? Sí, y esos son casos muy, muy particulares, pero que existen, ¿no? Que tienen la misma idea, ¿no?, que tiene finalmente la misma idea de proveer intervalos con límites inferiores o límites superiores, ¿no?, si no quisiéramos los dos lados del intervalo de confianza. Ya, después podemos ir definiendo igual algunos aspectos. Ya, yo creo que ya podemos entrar a ver algunos casos. A ver, ¿qué más nos falta? Preguntas tal vez hasta este punto. Dudas. Ya. A ver, veremos. A partir de ahora van a ser más casos, ¿no? Van a ser puros casos, en realidad, ¿no? Para parámetros en específico. Lo que tenemos que recordar siempre es este principio del intervalo de confianza. Capaz que después de este ejemplo ya podamos hacer alguna simulación para entender esto de cuántos intervalos quedan, ¿no?, dentro de este 95%. Pero tal vez para eso necesitamos necesariamente entrar a ver algunos casos más puntuales. Ya, vamos a ver el intervalo de confianza. El intervalo de confianza para la media, ¿no? Para la media, asumiendo, ¿no?, intervalo de confianza para la media, asumiendo que conocemos, ¿no?, asumiendo varianza conocida, ¿no? Varianza conocida. Asumiendo varianza conocida. Lo que vamos a ir haciendo es jugando con esto, ¿no? Varianza conocida, varianza desconocida, media, proporción, diferencia de medias, diferencia de proporciones, ¿no? Varianza conocida, varianza desconocida. Esas son las permutaciones que vamos a ir viendo ahora en adelante, ¿no? De estas, ¿cuál es la más habitual, ¿no?
A veces cuando la media y la varianza no son conocidas, porque en la práctica normalmente nos enfrentamos a datos que llegan a nosotros y tenemos que estimar, ¿no? No tenemos ningún antecedente previo. Así que esto es más que todo un formalismo para ver cómo funciona y después ya hay algunos casos puntuales que funcionan mejor en la parte aplicada, ¿no? Ya. Entonces partiremos de la misma idea que íbamos manejando antes. Tenemos una variable aleatoria, ¿no? Sea x una variable aleatoria con media desconocida, ¿no? Con media desconocida y varianza conocida. Sea x una variable aleatoria con media desconocida y varianza conocida. Podemos darle los nombres, ¿no? Con media conocida mu, perdón, con media desconocida mu, ¿no? No conocemos mu, es la que queremos justamente estimar. Y varianza conocida sigma, ¿no? Conocemos al sigma cuadrado. Conocemos al sigma cuadrado. Suponga que se toma una muestra, aleatoria, ¿no? Supongo que se toma una muestra aleatoria de tamaño n. Se toma una muestra aleatoria de tamaño n. Con esta distribución de x, ¿no? La misma. De tal forma que tenemos el primer valor de la muestra, el segundo valor de la muestra, así hasta el último valor de la muestra, ¿no? Hasta el xn. Hasta el xn. Podríamos decir entonces que puede obtenerse, ¿no? Puede obtenerse un intervalo de confianza, confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento, puede obtenerse un intervalo de confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento en nu, ¿no? Un intervalo de confianza justamente para el parámetro desconocido, considerando la distribución de muestreo de x de la media muestral, ¿no? De la media muestral. Ya en este punto lo más relevante es que x tiene alguna distribución, no es necesario especificarla, solo sabemos que de esta x no conocemos su promedio, el valor de mu, ¿no? Pero sí conocemos su varianza, dice, ¿no? Ahora podemos obtener una muestra aleatoria de tamaño n y pensar en la media muestral como una alternativa para estimar justamente el mu, ¿no? Como un estimador puntual inicialmente. Como un estimador puntual. Y ahí podemos empezar a notar lo siguiente, ¿no? Por el teorema del límite central, ¿no? Por el teorema del límite central, sabemos que... ¿Qué sabemos por el teorema del límite central? Sabemos que la media muestral, sin importar su distribución, ¿no? Sin importar su distribución, se aproxima a una normal bajo ciertas condiciones, ¿no? Y esas condiciones básicamente era cuando la muestra de x es mayor a 30, ¿no? Podríamos pensar, cuando una muestra grande, la distribución muestral se parece mucho a una normal, y una normal con parámetro mu, y además una varianza igual a sigma cuadrado sobre n, ¿no? Sigma cuadrado sobre n, ¿no? Eso podríamos decir, ¿no? Sabemos que se aproxima a una normal bajo ciertas condiciones, ¿no? Bajo ciertas condiciones.
Eso es algo que ya hemos aprendido en los capítulos anteriores, que x se aproxima a una normal bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones. Así podemos recordar lo siguiente, ¿no? Podemos tener una variable estandarizada z, ¿no? Podemos tener una variable estandarizada z a partir de nuestra x barra, ¿no? Que es una normal, ¿no? Vamos a estandarizar el x barra. El z, por definición, sería simplemente la media de la variable aleatoria menos mu, ¿no? Menos el parámetro de interés, sobre su desviación estándar, que en este caso su desviación estándar es la raíz cuadrada de su varianza, que sería sigma sobre n, ¿no? Sigma sobre raíz cuadrada de n en realidad, ¿no? Sigma sobre raíz cuadrada de n. Entonces, como sabemos que el x barra se distribuye normal bajo ciertas condiciones por el teorema del límite central, puedo utilizar este principio y encontrar la estandarizada del x barra, que en este caso es esta z, ¿no? Z de x barra menos mu, sigma raíz cuadrada de n, ¿no? Teniendo, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Teniendo a z que se distribuye normal estándar con media 0 y varianza 1. ¿Por qué es importante llevarle una normal estándar? Porque de la normal estándar sabemos sus valores de tabla, ¿no? De la normal estándar sabemos sus valores de tabla. ¿Cuál será el siguiente paso? Entonces, para armar el intervalo de confianza, basta con trabajar sobre ¿qué es lo bueno de la distribución normal, ¿no? ¿Qué es lo bueno de la distribución normal? Que conocemos varias de sus propiedades por ser justamente simétrica, ¿no? Por ser justamente simétrica. Y podríamos tener un poco en mente esto, ¿no? Yo quiero encontrar el valor de z, ¿no? Los límites inferiores y los límites superiores de z. Límites inferiores y superiores de z, sabiendo que esto deja igual a 1 menos alfa de confiabilidad, ¿no? 1 menos alfa de confiabilidad. 1 menos alfa de confiabilidad, ¿no? La pregunta es, teniendo toda la información que tenemos, ¿no? Que z es normal, que esta probabilidad debería ser 1 menos alfa, ¿no? Que esta población debería ser 1 menos alfa. La pregunta es, ¿cuál debería ser el valor de L y cuál debería ser el valor de U, ¿no? ¿Cuál debería ser el valor de L y cuál debería ser el valor de U? Esa es nuestra inquietud, digamos, ¿no? Y a esto vale la pena igual sumar, ¿no? Vale la pena aclarar que se debe, ¿no? Para un intervalo, ¿no? Para un intervalo de confianza, ¿no? Para un intervalo de confianza de los que hemos visto, ¿no? L, tita y U, ¿no? Para un intervalo de confianza L, se debe asegurar, ¿no? Se debe asegurar que la precisión, ¿no? Que la precisión de los lados sea la misma, ¿no? Sea la misma. Esto lo único que está diciendo es que la precisión de los lados lo podemos llamar a un elemento bien sencillo, ¿no? ¿Qué tal si yo
al valor de tita le resto el límite inferior, ¿no? Si pensamos que este es el límite, de tita a L hay una distancia. Esa distancia la puedo calcular como tita menos L, ¿no? Tita menos L. Esta normalmente es la precisión de un intervalo de confianza, ¿no? Tenemos que asegurarnos que la distancia de tita hacia el límite inferior sea exactamente igual que la distancia del límite inferior hacia tita, ¿no? Hacia tita. Hacia tita. ¿No? Tenemos que asegurar que esto se cumpla, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos da un intervalo bien balanceado a la izquierda y a la derecha y garantiza la misma precisión a la izquierda y a la derecha. Entonces, en esa idea, ¿no? En esa idea, y recordando cómo es la forma de la distribución normal, L y U, ¿no? L y U van a ser muy parecidos, ¿no? Van a ser muy parecidos por el principio de simetría de la distribución normal, ¿no? Van a ser muy parecidos, pensando en los principios de la distribución normal. Si nosotros recordamos en la distribución normal, es simétrica, la z es simétrica alrededor del 0, ¿no? Y lo que estoy pidiendo es que del 0 hacia la izquierda y a la derecha existe el mismo tamaño, ¿no? Existe el mismo tamaño, ¿no? Entonces, lo que tengo que definir es ahora qué forma tendrá L y U, teniendo esta información de que z se comporta como una media muestral y además de que tengo que asegurarme que la precisión entre los límites inferiores y límites superiores sea la misma, ¿no? La pregunta es, ¿quién será L y U? A ver, eso lo vamos a hacer la siguiente clase. No nos va a alcanzar ahora para definir eso bien, pero la idea es justamente ver eso, ¿no? Recordar un poco las propiedades de la distribución normal y con eso tener una idea de cuál sería el valor de z que satisface este principio, ¿no? Que satisface este principio de que mantenga la misma distancia de z hacia el límite inferior, hacia el límite superior, por el principio de simetría. Eso básicamente. No sé si tiene alguien preguntas, comentarios. Terminamos acá entonces y nos vemos el día miércoles ya para ir viendo esto. Y después, como les digo, va a ser mucho repasos de las... van a ser más fórmulas que otra cosa, pero este primer paso siempre es importante, ¿no? Entender de dónde está viniendo un intervalo de confianza. Terminamos acá entonces y nos vemos el día miércoles. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Gracias, hasta luego, Lisen. Chao, chao. Hasta luego, dicen. Chao, nos vemos.